Gracias por estar acá. Yami, si te parece, vamos avanzando. Estamos con el programa de 2023. Bien, esto es una presentación, esperen que me saco la cámara porque si no... Bien, esta es una presentación en la que también queremos contarles un poco para qué sirve mecenazgo, ¿no? Mecenazgo nos permite realmente hacer realidad la cultura de la ciudad. Acá pusimos algunos ejemplos dentro de los miles y miles que hay. Nosotros tenemos más de 1000 ganadores de mecenazgo por año. Muchos de ustedes seguro ya se han presentado mecenazgo o ya son ganadores de mecenazgo. Entonces, acá pusimos algunos ejemplos bastante emblemáticos de las principales disciplinas para que ustedes vean qué tipo de proyectos suelen hacerse a través de mecenazgo. Cosas muy conocidas y cosas no tan conocidas también. Seguramente a cualquier película que vayan o muestra en algún museo que vayan, algún loguito de mecenazgo encuentran en algún lado siempre. Así que bueno, es un programa muy, muy grande, del cual estamos muy orgullosos, que se sostenga hace 15 años. O sea, esta es la 15ª aplicación a mecenazgo, convocatoria a mecenazgo que nosotros abrimos. Podemos avanzar, Yami. Bueno, la idea es que acá conozcamos todos qué es mecenazgo. Mecenazgo es un programa de la plataforma de Impulso Cultural, como les dije antes, que Impulso Cultural es un programa muy, muy grande que tiene siete subsidios diferentes dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Lo que tiene de particular el programa de mecenazgo es que nos permite conseguir financiamiento para proyectos culturales y artísticos a través de un financiamiento público-privado. ¿A qué nos referimos con público-privado? Nos referimos a que ustedes, si llegan a salir ganadores de mecenazgo, ustedes lo que tienen ahí es la potestad de salir a buscar un mecenas, una empresa privada que tribute ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires y que decida derivar una parte de lo que tributa de ingresos brutos a su proyecto cultural. Los titulares de los proyectos, ahora vamos a ir a ver cuáles son posibles, pero los beneficiarios son personas humanas o personas jurídicas. Y lo que ustedes pueden hacer, una vez que ganan, si es que ganan, si son seleccionados sus proyectos, es ir a buscar a ese mecenas o patrocinador, que más adelante vamos a ir a ver cuáles son sus características. Sí. Podemos avanzar, Yami. Bueno, la convocatoria está abierta desde el lunes pasado, desde el lunes a las 10 de la mañana, y va a estar abierta hasta el lunes 21 de agosto, que es feriado, así que tienen 2 fines de semana enteros, más un fin de semana con un feriado para poder presentarse a las 17 horas. Nosotros, ¿por qué hacemos la charla una vez que la convocatoria ya está abierta? Más que nada para que vengan con dudas de haber visto ya cómo es el trámite, o para que puedan probar, equivocarse y preguntarnos, etc. Si hacemos la charla cuando todavía la convocatoria no abrió, es muy probable que se olviden de todo y lo pateen para el final y de vuelta tengamos que hacer otra charla. Entonces, igual vamos a hacer otra charla y esta charla está quedando grabada. Así que igual lo digo, pero bueno, es importante para que ya puedan ahora, en paralelo, mientras me escuchan a mí, entrar al TAD o puedan hacerlo apenas terminamos la charla. La aplicación es 100% online, vía TAD, la página de trámites a distancia, muy importante que se fijen bien, que estén entrando al TAD de ciudad y no al de nación. Nación tiene un TAD muy similar al de ciudad. Entonces ahí muchas veces que la gente busca TAD en el buscador y aparece la página de nación. Por favor, fíjense que sea la página de gobierno de la ciudad. Y seguramente hayan entrado ya al TAD para hacer otro tipo de trámites. Un montón de trámites que se hacen en la ciudad que se envía TAD. Bueno, ¿quiénes se pueden presentar? Se pueden presentar personas humanas, o antes se decía físicas, ahora se dice humanas, o personas jurídicas que no tengan fines de lucro. Ejemplos de personas jurídicas que no tienen fines de lucro son asociaciones civiles, fundaciones, consorcios de propietarios, iglesias, universidades, mutuales, cooperativas, siempre asociaciones civiles, asociaciones de amigos, cooperadoras escolares, y entre otras, bueno, ONGs. Y museos, Ahora Fabi seguro va a hablar, va a seguir y va a explicar mejor. De todo el país, se pueden presentar gente de todo el país, no necesariamente tiene que ser de la ciudad de Buenos Aires, pero siempre y cuando el proyecto que vayan a desarrollar tenga una pata en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Como aquellas que tengan constituido domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ustedes pueden, voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender, pueden tener una asociación civil que está en la ciudad de Buenos Aires y que tiene constituido domicilio en la ciudad de Buenos Aires, pero quiere realizar un proyecto en Tucumán. Lo puede hacer perfectamente, ¿sí? O
son una asociación civil de Tucumán, pero quieren realizar un proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese caso tienen que constituir un domicilio en la Cava, que ahora vamos a explicar cómo se hace, y además van a tener que, de alguna manera, generar empleo o desarrollar algo de su proyecto para la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo soy de Tucumán, quiero filmar una película en la ciudad de Buenos Aires, bueno, tengo que contratar actores en la ciudad de Buenos Aires, busco una locación en la ciudad de Buenos Aires, hago alquiler de equipos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decimos esto? Porque el presupuesto que va a salir de ingresos brutos de empresas que tributan ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires tiene que volver de alguna manera a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, a través de empleo cultural, a través de, o sea, a través de cualquier cosa que derrame en la cadena productiva de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Queda claro eso? Entonces, esa es la lógica. Si ustedes emplean personas o no tienen nada de los rubros presupuestarios del proyecto vinculado a la ciudad de Buenos Aires, no se justifica que el proyecto sea financiado por la ciudad de Buenos Aires. En cambio, de otra manera, sí, se justifica que el proyecto sea financiado por la ciudad de Buenos Aires. Toda persona que desea aplicar debe constituir este domicilio en Cava, que es un trámite que se hace vía la AFIP, y hay un instructivo también para gestionar la clave ciudad, porque para poder ingresar a trámites a distancia tienen que tener clave ciudad nivel 2, y acá les vamos a dejar el link al instructivo de cómo hacer eso. Si querés, Fabi, ahora podés seguir vos con la parte que ya empecé yo un Sí. poquito, ¿Qué tal? con toda la Buenas parte tardes. técnica y Ok. explicar si yo dije algo mal y seguir con la charla y yo me quedo acá. Está perfecto lo que dijiste, Juli, lo que marca la ley. Bueno, los saludo a todos. Yo soy Fabiana Basalo, soy la coordinadora administrativa de régimen. Eh, Así que, bueno, seguramente cualquier pregunta que hagan va a llegar a nuestro equipo para poder responderles. Lo que dijo Julieta es correcto, es una limitación legal que surge de la ley, que toda persona humana o jurídica que no tenga su domicilio en la ciudad de Buenos Aires tiene que hacer un proyecto, puede hacer un proyecto cultural y puede aplicar al régimen de mecenazgo siempre y cuando derrame de alguna manera en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo chequeamos nosotros que el domicilio está en la ciudad de Buenos Aires, que es de la ciudad de Buenos Aires? Es por el DNI, que es un elemento que ustedes tienen que, una constancia que ustedes tienen que acompañar, o de la persona jurídica vemos dónde está inscripta. De esa manera, si detectamos que hay un domicilio de una persona humana o jurídica que no es de la ciudad de Buenos Aires, vamos a mirar un poco más profundamente el proyecto para corroborar que efectivamente haya una parte importante del mismo que se haga acá. Seguimos adelante, Yami. Todas las personas humanas o jurídicas pueden presentar hasta 2 proyectos, pero tengan presente que solo uno puede ser seleccionado. Esto también es una limitación que surge de la ley. Así que yo les propongo que piensen estratégicamente si les conviene presentar 2 proyectos o si no es más conveniente por ahí abocar todas sus energías a uno bien presentado, porque sabemos que solamente uno puede ser seleccionado. Este año hemos duplicado los montos respecto de los que los que tuvimos el año pasado. Este año toda persona humana que quiera aplicar al régimen puede pedir hasta 2 millones de pesos y toda persona jurídica que quiera aplicar hasta 30 millones de pesos. Estos son montos máximos, ¿sí? Eso tienen que tener presente. Ustedes pueden solicitar los 2 millones o los 30 millones, pero en definitiva es el Consejo de Participación Cultural quien definirá el monto que se puede otorgar o que va a otorgar a cada proyecto que aprueba. Ellos deciden qué proyectos aprueban y además qué monto otorgan. Nosotros siempre decimos que mecenazgo tiene que ser entendido no como un financiamiento total del proyecto cultural, sino que lo que hacemos es impulsar de esta manera los proyectos culturales. O sea, que ustedes pueden pedir estos montos, pero puede ser que sea aprobado por un monto menor. Los límites presupuestarios están en el reglamento. ¿A qué referimos con límites presupuestarios? Ustedes, cuando hacen la presentación a mecenazgo,
piden un monto total, que es lo que ustedes entienden con el que pueden hacer el proyecto o parte del proyecto, pero ese monto tiene que estar justificado de alguna manera, y esa manera de justificarlo es dividiéndolo en rubros presupuestarios. Hay algunos rubros presupuestarios que tienen límites. Esos límites surgen de reglamento, el reglamento está subido en la página web de mecenazgo, y ustedes cuando pongan la palabra mecenazgo nomás en el buscador, los va a llevar a la página del gobierno de la ciudad. Arriba tienen una pestaña muy chiquita que se llama institucional y normativa. Si cliquean ahí, van corriendo hacia el final y está toda la normativa de mecenazgo de este año. No se los enumero ahora porque recuerdo que tenemos otra diapositiva donde los tenemos enumerados, va a ser más fácil que los veamos después. Seguimos adelante, Yami. Mecenazgo, como siempre decimos con Julieta, es uno de los pocos regímenes que son tan amplios y que permiten presentar proyectos de cualquier índole y naturaleza. Entendemos que con estas 14 disciplinas que están enumeradas acá en la diapositiva y que son las que surgen de la normativa, cualquier proyecto cultural que ustedes tengan pueden ser incluidos. Las disciplinas son artes audiovisuales y arte digital, danza, teatro, circo, murga, mímica y afines, literatura, artes visuales, artesanía y arte popular, diseño, música académica, música popular, patrimonio cultural, publicaciones, radio, televisión y sitios de internet, y nuevas tecnologías e infraestructura. Son ustedes los que tienen que definir en qué disciplina van a encuadrar el proyecto y tengan presente que es algo importante definir bien las disciplinas en las que los van a encuadrar, porque eso determina después la evaluación digamos, del grupo de personas que va a evaluar la calidad artística del proyecto. Seguimos, Yami. La Ley de Participación Cultural dispone que se pueden presentar, como dijimos, personas humanas. Toda persona humana que se presenta en el régimen, si tiene aprobado su proyecto y consigue una empresa que le haga la derivación de aportes, esa empresa va a deducir de impuesto a los ingresos brutos al 100%, ¿sí? O sea que si hay un proyecto presentado por persona humana, ese proyecto es elegido, consigue un mecenas, ese mecenas o patrocinador va a deducir de impuesto a los ingresos brutos el 100% de lo que le quiere aplicar al proyecto cultural dentro de un límite que también está definido por normativa. Ahora, cuando el proyecto es presentado por una persona jurídica sin fin de lucro, como bien enumeró Julieta al comienzo, la empresa que le quiere aportar o el aportante en sí mismo va a poder deducir de impuestos a los ingresos brutos solamente si el proyecto cultural tiene el carácter de inclusión social, y así fue, digamos, así fue definido ahora les voy a contar cómo se define si es de inclusión social o no. Si el proyecto de esa persona jurídica no es de inclusión social, la empresa o el patrocinante o el mecenas que lo quiera acompañar va a tener una alícuota de deducción impositiva menor y va a tener que aplicar dinero genuino. La ley define a la inclusión social como aquellos que tengan por objeto el desarrollo de actividades en poblaciones o espacios vulnerables, o aquellos que favorezcan el acceso a la cultura y las artes en dichas poblaciones y o espacios. ¿Esto qué significa? Que el proyecto lleva la cultura a esas poblaciones o espacios, o favorece que esas poblaciones o esos colectivos que son considerados más vulnerables puedan ir a la cultura. Los proyectos cuyos titulares solicitaron el otorgamiento del carácter de inclusión social pasan primero por el comité artístico, que ahora yo les voy a explicar de qué se trata, y se remiten luego al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es el encargado de evaluar la temática de la inclusión social. Son ellos quienes definen si el proyecto es de inclusión social o no.
¿sí? No es algo que se define dentro del Ministerio de Cultura. Antes sí lo definía el Consejo de Participación Cultural. Este año pasado hubo un cambio normativo en el 2022 que hace que todo proyecto de persona jurídica que haya pedido que se le otorgue el carácter de inclusión social tenga que ir al Ministerio de Desarrollo Humano para que se expida. Con posterioridad a que se expide el Ministerio de Desarrollo Humano, interviene el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que es quien determina el tope presupuestario que se le puede otorgar a los proyectos que tengan el carácter de inclusión social. Como acá dice, el Ministerio de Cultura y el Consejo de Participación Cultural no poseen competencia para resolver sobre la inclusión social. Seguimos adelante, Yami. ¿Cómo es la evaluación de los proyectos? Ustedes van a cargar su proyecto vía la plataforma de trámites a distancia. Esa carga que ustedes hacen impacta en una plataforma de expedientes de gobierno. El equipo de control documental a cargo de la gerencia que maneja Julieta toma esos expedientes, los revisa y los controlamos, ¿sí? ¿Qué controlamos en la primera etapa de control documental? Toda la documentación dura del proyecto, de la persona humana que cumpla con los requisitos que estamos consignándoles, el DNI que tenga la constancia de quit que esté vigente, que verificamos el domicilio, si el domicilio es de la ciudad o no, si el domicilio no es de la ciudad, miramos que el proyecto se haga en la ciudad, y de la persona jurídica miramos que la documentación institucional esté correcta. También revisamos que si involucran derechos de autor de terceras personas, estén los avales de esas personas que están involucrando esas obras. Todo lo que refiere a documentación, más que nada la parte legal, miramos de los proyectos. Una vez que el proyecto pasa el control documental, que tiene un control documental exitoso, se envían al Comité de Participación Cultural, que es un comité artístico, digamos, está conformado por referentes de cada una de las 14 disciplinas que tenemos. Al menos 2 de evaluadores tiene cada disciplina. Hay disciplinas que son que tienen muchas solicitudes, como por ejemplo la disciplina audiovisual, la disciplina de artes visuales, y en ese caso designamos más miembros para el comité para que puedan hacer frente al cúmulo de proyectos que tienen que evaluar. Todos los proyectos, este comité artístico evalúa la presentación, que los presupuestos sean adecuados, la calidad artística del proyecto, la experiencia que tiene el proponente, los CVs de los integrantes del proyecto, y va evaluando con una matriz de evaluación donde van corroborando cada uno de los ítems que tiene esa matriz. Esa matriz, luego de hacer la evaluación, los integrantes del comité arroja un puntaje y los proyectos con puntajes más elevados son los que siguen su curso. 2020, 2021 y 2022 se aprobaron proyectos que tuvieran 75 puntos o más. Ustedes en la página web de mecenazgo, ahí donde les dije inicialmente, en institucional y normativa, van a encontrar el reglamento 2023 y una serie de anexos que se aprobaron por ese reglamento. Uno de esos anexos es el anexo número 5, que es la matriz de evaluación. Si ustedes abren ese anexo, van a encontrar cada uno de los ítems que los evaluadores miran al momento de revisar un proyecto y también los puntajes máximo y mínimo para cada uno de esos ítems. Les sugiero que entren a la página, miren esa matriz para saber dónde tienen que reforzar y hacer énfasis ustedes en el desarrollo del proyecto. Todos pasa el comité de participación cultural, los proyectos llegan a 75 puntos. Todos esos proyectos que tienen el puntaje requerido pasan. Los de persona humana, porque ahí no tiene importancia si el proyecto es de inclusión social o no,
pasa directamente al Consejo de Participación Cultural. Los de persona jurídica que no pidieron el otorgamiento del carácter de inclusión social también van directo a la instancia del último control. Ahora, los proyectos de personas jurídicas, presentados por personas jurídicas que pidieron que se le otorgue el carácter de inclusión social, pasan primero al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que tiene que expedirse respecto del otorgamiento del carácter de inclusión social. Y recién cuando vuelven de Desarrollo Humano y Hábitat y Hacienda nos indica cuál es el presupuesto que se puede otorgar a estos proyectos, pasan a la instancia del Consejo de Participación Cultural. El Consejo de Participación Cultural también es un órgano colegiado que está compuesto por 6 miembros, 3 miembros que están designados por el Poder Ejecutivo y 3 miembros que los designa la legislatura y que corresponden a las bancadas mayoritarias. Uno de esos miembros directamente representa a la Comisión de Patrimonio de la legislatura. Este Consejo de Participación Cultural es quien va a definir de todos esos proyectos que tuvieron una evaluación exitosa previa, pasaron control documental, aprobaron el comité y llegaron al Consejo, deciden cuáles de esos eligen para que conformen los proyectos seleccionados de Mecenazgo 2023 y también el monto que se les va a otorgar. Recuerden que el Consejo puede decidir si otorga el monto total solicitado o se otorga un monto menor. Muchas veces se privilegia impactar en más cantidad de proyectos con menos monto y en otras ocasiones, bueno, hay proyectos que son demasiado relevantes, que se le da más monto y por eso por ahí se impacta en menos cantidad. Esa es una decisión que tiene el Consejo de Participación Cultural y generalmente la toma en función de la cantidad de proyectos que llegan a ellos para su evaluación. Seguimos adelante, Yami. Ahora vamos concretamente a lo administrativo. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Se aplica vía TAD. Es muy importante que tengan presente que todos los que se presentan tienen que tener clave ciudad nivel 2, porque si no la tienen no van a poder ingresar directamente a la plataforma. Y tengan presente que también la mayoría de ustedes seguramente ya tiene esa clave ciudad nivel 2, porque es una clave de seguridad mínima que se requiere para poder hacer cualquier trámite ante la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El instructivo de cómo sacar la clave ciudad nivel 2 está subido en la página web de Mecenazgo, ¿sí? Nosotros tenemos una página que es muy amigable, donde tienen distintos botones para las distintas etapas del proceso, del proyecto. Entonces, en la primera etapa donde dicen cómo participo, ahí van a tener linkeado la información de cómo sacar esa clave ciudad nivel 2. Acá hago un asterisco para que tengan en cuenta. Si la persona humana se presenta y tiene su clave ciudad nivel 2, el proyecto va a salir presentado por esa persona humana. Ahora bien, si se presenta una persona jurídica, la persona jurídica autoriza a una persona humana a presentarse ante AGIP, ¿sí? O sea que a presentarse, perdón, ante Egipci para cargar el proyecto. En este sentido, lo importante es que tengan presente esto, que cuando ustedes eligen en la plataforma TAD actuar por persona jurídica, tienen que recordar hacer la vinculación, elegir actuar en representación de esa persona jurídica, no como la persona humana que ingresó a hacer la carga del proyecto. Porque si no, si queda mal firmado, es una causal de desestimación directamente del proyecto que no quede firmado por la persona jurídica. Este es un trámite que tienen que hacer previamente, ¿sí?
hacer la vinculación de la clave de la persona que va a cargar su proyecto cultural con la persona jurídica. Es un trámite que se hace ante AGIP y luego cuando cargan el proyecto en TAD, a ustedes se les va a desplegar la forma de cargarlo y van a elegir actuar por sí mismos o en representación de un tercero. Si ustedes hicieron esta vinculación, van a poder cliquear la persona jurídica a quien van a representar. Yo les sugiero que cuando ustedes empiecen a cargar el proyecto, miren los documentos que se van generando y revisen que quede correctamente firmado, ¿sí? Es importante también que tengan presente que sí o sí tienen que constituir un domicilio en la ciudad de Buenos Aires, que puede coincidir con el domicilio que ustedes tienen en el DNI o el de la persona jurídica, o puede ser otro, pero tienen la obligación de constituir ese domicilio. ¿Cómo aplicamos paso a paso? El primer paso es ingresar a TAD, a la plataforma de trámites a distancia, que le permite aplicar a todos los programas de impulso cultural. Ustedes entran a la página de TAD, van a la parte de, digamos, tienen que elegir sí o sí la pestaña que dice mecenazgo, ¿sí? Ustedes ingresan, eligen la plataforma, ingresan a HIP, eligen la pestaña que dice TAD y dentro de TAD se le van a desplegar un montón de trámites y ahí tienen que elegir la pestaña que dice mecenazgo. Y ahí van a empezar a cargar su proyecto cultural. Tienen que loguearse, bueno, primero con el usuario de AGIP, por eso digo ingresan a AGIP, después eligen plataforma de trámites a distancia y una vez que hicieron esa elección, tienen que elegir mecenazgo. Y recuerden esto, que si es una persona jurídica, tienen que haber tenido la clave ciudad vinculada con esa persona jurídica y elegir representar a la persona jurídica para que el proyecto quede bien firmado. Esto mismo lo puede hacer una persona humana que no puede cargar su proyecto cultural directamente. Puede autorizar ante AGIP a otra persona humana que es el encargado de hacer la carga, pero esa persona que haga la carga tiene que elegir actuar en representación de la persona humana que lo autorizó. Seguimos adelante, Yami. ¿Qué documentación tienen que presentar sí o sí y que es obligatoria? La copia escaneada del DNI frente y dorso. Aunque parezca una obviedad, lo que decimos acá y lo que dice el reglamento tiene que estar vigente y tienen que estar las dos caras. Si no, no vamos a poder seguir adelante con el proyecto. Tienen que acompañar también la constancia de quit y la constancia de quit tiene que estar vigente. En el caso de personas humanas que no tengan el quit con impuestos activos porque son artistas independientes, no están inscriptos como monotributistas, pueden acompañar la constancia de Quill. La constancia de Quill no la sacan de la página de AFIP, la sacan de la página de ANSES. Admitimos para las personas humanas la constancia de Quill. Y también tienen que acompañar el CV del beneficiario y de todos los participantes del proyecto. Tengan presente que con esto referimos solamente a los currículums de las personas que tienen un rol relevante en el proyecto. Hay grandes producciones que tienen 50 personas contratadas. Acompañen algunos de los roles más relevantes y del beneficiario, ¿sí? Las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen que acompañar la copia certificada del estatuto, ¿sí? Del contrato social o del acta constitutiva. Y ese estatuto, contrato social, acta constitutiva, tiene que estar inscripto en el organismo de control, que es la Inspección General de Justicia, lo que en la diapositiva denominamos IGJ, o en el INAES, que es donde se inscriben las personas jurídicas sin fines de lucro.
es requisito indispensable que esa plancheta, esa hoja donde dice que está inscripto en tal fecha y con este número, esté agregada atrás del estatuto. El acta de designación de autoridades. Ustedes en el estatuto van a ver que establece que la designación de autoridades es por determinado periodo de tiempo. Nosotros necesitamos corroborar quiénes son las autoridades, esto lo corroboramos con el acta de designación de autoridades, que tiene que estar inscripta en la IGJ o en el organismo competente donde se inscriben. Y esas autoridades tienen que estar vigentes, ¿sí? Tengan presente esto, no acompañen un acta con autoridades que no estén vigentes. Puede suceder que la persona jurídica justo se venció el mandato de las autoridades y no llegaron a hacer el trámite de inscripción o designación de las nuevas. Pueden presentarse por un apoderado, pero el apoderado, el poder tiene que estar otorgado ante escribano público y tiene que tener facultades suficientes para obligar a la persona jurídica a hacer presentaciones ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en su caso acompañar y en su caso abrir, tiene que tener facultad para abrir una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Esos son los requisitos que pedimos de los apoderados. Y recuerden que no es una nota, no es una nota que dicen autorizo a tal persona a presentar el proyecto. No, es un poder legal expedido ante escribano público. Lo que necesitamos, además, es la copia escaneada anverso y reverso del representante legal, o sea, de la autoridad designada por acta de autoridades, que es el presidente, vicepresidente, a veces tienen autoridades que trabajan en forma conjunta, a veces solamente el presidente es quien puede representar a la persona jurídica, o del apoderado por poder. Tengan presente, muchas veces nos pasa que nos acompañan el DNI del autorizado ante AGIP para hacer la carga de los proyectos. No es el DNI que necesitamos tener acreditado en el proyecto de mecenazgo. Necesitamos el del representante legal, que a veces puede coincidir con la persona que va a cargar el proyecto por la persona jurídica, pero a veces no. Si no coincide, tenemos que tener el DNI del apoderado o del representante legal. También acá necesitamos ver el CV de los participantes del proyecto y la constancia de quit de la persona jurídica, que en este caso sí, ineludiblemente tiene que estar vigente y con impuestos activos. ¿Qué documentación extra hay que presentar? Dependerá de la característica del proyecto que ustedes tengan. Si van a presentar un proyecto que involucra derechos de autor, Mecenazgo protege y cuida el derecho de los autores. En ese caso, tienen que indefectiblemente acompañar el aval de ese autor diciendo que autoriza a utilizar o a realizar el proyecto en base a su obra, o de los herederos en el caso de que hubiera fallecido. Si la obra está en dominio público porque transcurrió más del plazo legal, que son 70 años, desde el fallecimiento del autor, hay una declaración jurada que tienen que completar, que es declaración jurada de obra en dominio público, que es un anexo que también está subido en la página de mecenazgo. Si es una nota que dicen que ustedes corroboraron que la obra está en dominio público y que lo tienen que firmar ustedes. Las instituciones de la Iglesia Católica deben presentar el certificado de inscripción expedido por la Dirección Nacional de Culto. Las instituciones pertenecientes a otros cultos son consideradas en nuestro derecho como personas jurídicas. Entonces tienen que adjuntar la misma documentación que detallé anteriormente para las personas jurídicas. Seguimos, Yami. En el caso de que se presente, un consorcio de copropietarios, el reglamento de copropiedad y administración y el acta de designación del administrador. Ese caso no estaba mencionado antes.
En el caso de una cooperadora de colegio, tienen que presentar como documentación la nota expedida por la Dirección de Escuelas. Ahora, ¿se acuerdan que les dije cuando hablamos de presupuestos que ustedes tenían que dividir el monto que solicitan en rubros presupuestarios? Hay algunos rubros que tienen limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Cuando se presenta una persona humana, esto no vale para las personas jurídicas, solamente aplica a las personas humanas. Esa persona puede quedar, digamos, por su propio honorario, por su trabajo en el proyecto, puede percibir un porcentaje del monto que se le aprueba, que es hasta el 10%. Entonces, el titular de ese proyecto, persona humana, no puede poner en el rubro presupuestario una que nosotros lo llamamos compensación de servicios. No puede poner una compensación de servicios por más del 10% porque si no se lo vamos a mandar a corregir. La compra de cosas muebles le hace insumos necesarios para la realización del proyecto, no puede exceder del 10% del monto total solicitado. Cuando hablamos de cosas muebles, no estamos hablando por ahí del papel que necesitan para imprimir los folletos, ¿sí? Estamos hablando de tecnología, computadoras, cámaras de fotos, ese tipo de cosas, bueno, no pueden exceder del 10%, salvo, salvo que se presenten proyectos en la disciplina patrimonio cultural o infraestructura, porque entendemos que este tipo de proyectos tiene una necesidad diferente, porque el proyecto de infraestructura va a ser mayormente para comprar cosas para dotar a los espacios de infraestructura o el proyecto, y lo mismo que patrimonio, son obras que requieren muchísima compra de materiales para hacer y por eso permitimos que se exceda este 10% de compra de cosas muebles. Servicio de catering no puede exceder del 5% del monto total solicitado. ¿A qué referimos con servicio de catering? Por ejemplo, en los audiovisuales, en la disciplina audiovisual, cuando hacen, o en las obras de teatro, o en las muestras de arte, que hacen un vernizaje o un lanzamiento y tienen un catering, bueno, en ese caso a veces se puede pedir un poco más de dinero. Ahora, lo que es catering para reuniones de trabajo y demás, no pueden solicitarnos más del 5% del monto total solicitado. Y tengan presente que al momento de rendir con esos tickets de catering, el equipo de rendiciones revisa que esos gastos tengan una relación directa con el proyecto cultural aprobado, ¿sí? Hemos visto tickets de supermercados con cosas que claramente no son catering, ¿sí? Y se los van a mandar a corregir. Seguimos, Yami. Viáticos, lo mismo, el servicio de viáticos o pasajes no puede exceder el 15% del monto total solicitado. Para lo que son simples traslados, gastos de taxi, transporte público y demás, es el 5%. Ahora bien, si ustedes presentan un proyecto cultural que implique un viaje o el traslado de una compañía a otro lugar, pueden exceder en viáticos, en ese rubro que ustedes presupuesten, este porcentaje, si el proyecto en sí mismo es el viaje a otro lugar o el traslado o el hospedaje de artistas extranjeros que vengan acá. Pero tienen que aclararlo en el proyecto y seguramente al momento de rendir van a tener que presentar una nota al Consejo de Participación Cultural y serán ellos en definitiva quienes aprueben ese gasto excepcional excediendo el rubro. Tengan presente que las limitaciones presupuestarias se ajustan proporcionalmente al monto que efectivamente se apruebe, ¿sí? O sea que si ustedes piden 1 millón de pesos, pero le aprueban 500.000,
el 10% o el 15% o el 5% refiere al monto que efectivamente se aprobó y no al que solicitaron, ¿sí? O sea que eso lo tienen que ajustar luego cuando tengan el monto definitivo por el que se apruebe el proyecto. Y como dije antes, en caso de excederse en las limitaciones, el beneficiario debe fundamentar el motivo en la presentación de la rendición de cuentas y es el Consejo quien decide si sí o si no. Por eso la sugerencia, salvo que sean proyectos de estas características que yo les enuncié previamente, que el proyecto en sí mismo sea eso, no se excedan, ¿sí? Seguimos, Yami. Julieta Sterenlich, que es la persona que hizo la presentación, la licenciada, tiene a cargo 7 regímenes de promoción cultural, que son Proteatro, Prodanza, Va Música, Va Milonga, Fondo Metropolitano, todos forman parte de la plataforma Impulso Cultural. Mecenazgo es uno de ellos. Mecenazgo es el único régimen que no tiene incompatibilidad con la presentación de ustedes en otros regímenes. Seguramente acá hay muchos casos de titulares que se presentaron en el Fondo Metropolitano, pueden presentarse a mecenazgo también, lo mismo que si se presentaron en Proteatro, Prodanza, Va Música, Va Milonga, se pueden presentar a mecenazgo también. Seguimos adelante. Estos son consejos útiles, los toman o los dejan, pero la verdad es que nosotros los sugerimos porque sabemos cuál es la problemática de la carga del proyecto en cada año. Primero, lean el reglamento general. El reglamento general está subido en la página web y los artículos que aplican a la presentación son los primeros, ¿sí? Hasta el artículo 20, 20 y pico, hasta ahí lean para saber qué es lo que tienen que presentar. Háganse un checklist de toda la documentación que tienen que tener para aplicar. Sugerimos que se armen una carpeta con toda esa documentación, que la tengan disponible al momento de hacer la carga, porque si ustedes van demorando en subir los documentos, puede ser que se cuelgue. Entonces, tengan en una carpeta toda la documentación del proyecto y también en una hoja de Word les sugerimos que ustedes pongan todos los campos que tienen que completar en el formulario de carga del proyecto. Ustedes cuando ingresan a TAD, además de consignar sus datos personales, van a encontrar un formulario que tienen que completar con una pequeña descripción del proyecto, con una descripción más grande, a quién está dirigido. Este formulario está subido en la web, ustedes pueden ver qué es lo que tienen que cargar ahí en el formulario y yo les sugiero que se hagan un Word con el título, con la síntesis del proyecto, respetando esta cantidad de caracteres, con la descripción completa del proyecto que no puede superar 2.500 caracteres. Y acá, como decimos, les recomendamos revisar el anexo 3 que está subido en la página, que es el formulario que ustedes van a tener que cargar para que sepan qué información tienen que poner. Ahí tienen que poner también un cronograma de las actividades que van a realizar. En ese cronograma les pido que no pongan fechas que puedan resultar anteriores a la fecha de la aprobación. Nosotros estimamos que vamos a anunciar los resultados principios del año que viene, enero, febrero. Si ustedes ponen el comienzo del proyecto, de la ejecución del proyecto a partir de esa fecha, nosotros desde el control documental lo dejamos avanzar. Si no, le vamos a pedir que la corrijan, porque normativamente el proyecto debe iniciarse después de que está aprobado. Entonces, vamos a controlar eso también y a partir de ahí hacen un cronograma de actividades que van a hacer. Recuerden que el proyecto de mecenazgo puede durar hasta 2 años, desde que se aprueba, desde que le notificamos la aprobación, tienen 2 años para hacer todo el proyecto. Desde la publicación, ahora les explico, tienen que abrir una cuenta, tienen que conseguir los patrocinantes y además tienen 2 años para ejecutar esa tarea. O sea que en ese cronograma pueden extenderse hasta 2 años, ¿sí? Y también
tienen que poner el monto total que solicitan dividido en rubros presupuestarios. Los rubros presupuestarios que están en el formulario son orientativos, no son taxativos, o sea que ustedes pueden dejar incompletos algunos de esos rubros o cambiarlos, ¿sí? No pongan cosas que no van porque después rendiciones evalúa en función de los rubros presupuestarios que ustedes pusieron ahí. Otra sugerencia, el título, que el título sea atractivo. Elijan un título que sea atractivo porque ustedes tienen que ir a buscar después una empresa que los acompañe y que la verdad es que un proyecto entra mucho por el título y lo mismo por la descripción que ustedes ponen, que esa descripción esté bien redactada, que sea concreta, eh, que sea, que sea de fácil lectura, ¿sí? Fundamentalmente eso. Eh, en el proyecto tienen que incluir el objeto, el objetivo que tienen, a quién está dirigido, este cronograma de desarrollo que yo les dije. Si tienen apoyos de otras instituciones, es muy importante que lo pongan. Van a ver en la matriz de evaluación que ponemos avales de otras instituciones. ¿A qué nos referimos con esto? Instituciones relevantes de la cultura. No solamente necesitamos que lo consignen, obviamente que nos acompañen esa carta aval que tengan, ¿sí? Y si reciben apoyo de otras instituciones, también pónganlo. Es al revés de lo que ustedes piensan. Cuanto más apoyo tenga un proyecto, más, digamos, más puntaje va a obtener. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el proyecto de mecenazgo sea viable en sí mismo, que se pueda realizar. Entonces, un proyecto que está acompañado por otras instituciones probablemente tenga una realización más fácil. Y otra cosa que es de muchísima importancia, si ustedes ya tienen contacto con empresas que los han sponsoreado en algún otro tipo de actividad, consigan una carta de intención que digan que en el caso de que el proyecto se apruebe, los van a acompañar mediante el sistema de mecenazgo. ¿Por qué? Porque también ese es un proyecto ganador en un punto, en el sentido de que ya sabemos que se va a realizar. ¿Y por qué nos interesa tanto esto y hacemos tanto hincapié? Porque el mecenazgo tiene un presupuesto muy importante, que este año va a ser de casi 3.400 millones de pesos, pero no se pueden elegir todos los proyectos porque la cantidad de solicitudes excede muchísimo ese presupuesto. Entonces hay que elegir y el dinero que está otorgado o el monto que está otorgado a un proyecto, después, si ese proyecto no se hace y no se concreta, no se puede reutilizar. Es dinero que se pierde. Entonces, piénsenlo desde ese lugar, ¿sí? Muestren también un esquema financiero y de actividad que sea factible. Recuerden que el primer órgano de evaluación es el comité artístico, que son expertos en la disciplina que están evaluando. Ellos saben si un proyecto se puede hacer o no, si el presupuesto que ustedes adjuntan es factible de realización. O sea que hagan mucho, piensen bien el proyecto. A esto va toda esta directiva así, porque no queremos que haya proyectos que no se puedan concretar luego, porque eso perjudica a otro proyecto que quedó afuera y después no lo podemos incluir. Seguimos adelante, Yami. Es importante también que verifiquen los datos que ustedes carguen, que revisen la dirección de correo, que pongan un celular donde los podamos encontrar. Toda la comunicación de mecenazgo se tendría que hacer vía TAD, ¿sí? Ustedes tienen que verificar el TAD en forma periódica para ver si les faltó algo, si pedimos algo. Pero muchas veces también nos contactamos por correo o por teléfono y nos pasa que los correos están mal escritos, hay correos que no leen, ponen en TAD un correo que no están usando, entonces después no se enteran de las notificaciones. Revisen bien todos los datos de contacto que están cargando. Seguimos adelante, Yami. Y esto es muy importante. Guardan el número de expediente que les genere la plataforma de trámites a distancia. Cuando ustedes terminan de cargar todo lo que TAD les va pidiendo,
completan el formulario, cargan la documentación obligatoria. Pueden cargar también documentación que no es obligatoria, pero ustedes la quieren aportar porque hacen a la riqueza del proyecto cultural y que los va a ayudar en la evaluación. Van a ver un anexo que hay un campo en TAD que se llama documentación complementaria. Ese campo tiene mucha capacidad. Ustedes ahí pueden poner mucha información. Los CVs de los artistas que no les entraron, fotos, imágenes, links, un montón de información pueden poner en ese anexo de documentación complementaria. Terminan de cargar toda la información, toda la documentación y los campos que tienen que completar, dan el botón de finalizar y se genera un número de expediente. Ese expediente es como el DNI del proyecto, ¿sí? Entonces, guárdenlo porque para todo vamos a pedir ese documento. Ese número de expediente les va a permitir entrar a TAG, a ustedes, y verificar ese trámite. Y a nosotros nos va a facilitar encontrar fácilmente el proyecto de ustedes, ¿sí? Es un número de expediente que es muy largo, tiene letras, guiones, números, generalmente es EX-2023, un guión, un número de 6 cifras, un guión, letras, ¿sí? Todo eso es lo que tienen que guardar. Acá les sugerimos nuevamente, revisan diariamente TAD, es importante que lo revisen periódicamente, sobre todo en la primera etapa, desde que cargan el proyecto, porque como estamos haciendo el control documental, si vemos que hay algo que está mal o, no, o documentación que falte, le vamos a mandar una tarea de subsanación para que ustedes puedan cargar la información que falta, pero tienen que estar atentos a la plataforma. O sea que yo les sugiero que una vez que presenten el proyecto, día por medio, por lo menos, entren a TAD para ver si tuvieron una tarea de subsanación. Recuerden que las tareas de subsanación se vencen, les damos 5 días para cargar, y si no se cumplimentan el proyecto tiene que ser desestimado por requisitos formales y sería una pena. Entonces, revisen la plataforma para ver si les pedimos algo y que ustedes puedan corregirlo. Seguimos un poquito más, ya me parece que acá estamos con todos los canales de comunicación. Para cualquier tipo de consulta administrativa, se dirigen a participacioncultural@buenosaires.gov.ar. Con todo lo que tenga que ver con la difusión del proyecto, una vez que ustedes tengan el proyecto seleccionado, se contactan con impulsocultural@buenosaires.gov.ar y en el momento de rendir, que va a faltar tiempo para esto, este correo que es rendiciones.mecenazgo@buenosaires.gov.ar. Todo esto está cargado en la página web. No hace falta que corran para anotar o que saquen fotos porque toda esta información está cargada en la página web. Seguimos una más, Yami, que creo que tenemos más. Abrimos a preguntas. Gracias por escucharnos.